En este programa visitaremos un país de imponentes montañas y lagos, valles con encantadoras aldeas y prósperos pueblos y ciudades que mezclan tradición con modernidad. También es uno de los países más ricos del mundo. Estamos en Suiza. Europa desde el aire. Suiza. Los visitantes acuden a Suiza durante todo el año. En verano buscan sus exuberantes valles y onduladas colinas, sus encantadoras aldeas y sus preciosos lagos, bordeados por pueblos antiguos. En invierno, el país atrae a miles de visitantes de todo el mundo que vienen a esquiar, principiantes y avezados expertos. Y durante todo el año, Suiza ofrece los paisajes más bellos y espectaculares de Europa. Suiza es un país de interior ubicado en la región alpina de Europa Central y comparte frontera con 5 países: Francia, Alemania, Austria, Liechtenstein e Italia. Por tamaño es el país 134, con poco más de 41.000 kilómetros cuadrados. Y su capital es la antigua ciudad de Berna. Dentro del país podemos distinguir 3 zonas que forman franjas prácticamente horizontales: el Jura en el norte, la meseta central y los imponentes Alpes en el sur. La franja superior, que se encuentra en la frontera con Francia, es el cantón del Jura. Gran parte de esta región no tiene vínculos históricos con la Suiza temprana, ya que se incorporó a la Confederación en el siglo XIX. La roca caliza del Jura ha revelado numerosos fósiles y huellas de dinosaurios. El período Jurásico debe su nombre a esta región, donde los científicos estudiaron estos restos a finales del siglo XVIII. La región es considerada uno de los más importantes yacimientos de huellas de dinosaurios. La franja intermedia es la meseta, que forma una gran cuenca que, aunque relativamente plana en ciertas partes, está cubierta por colinas, lagos y ríos. De hecho, los lagos más grandes de Suiza se encuentran en esta zona. La meseta ocupa aproximadamente 1/3 de la superficie de Suiza, pero contiene aproximadamente 2/3 de su población. También alberga la mayor parte de la industria y la producción suizas. En la meseta también encontramos la mayor parte de la agricultura del país. Las granjas son por lo general pequeñas y muy organizadas. La mayoría alternan pequeños prados con campos de cultivos variados y pequeñas áreas boscosas. La franja sur, la más conocida, es la de los Alpes. Los Alpes suizos forman parte de una cadena montañosa que se extiende en el sur de Europa y separa el norte de Europa del mar Mediterráneo. En Suiza se localizan varios pasos a través de los Alpes, cuyo control ha sido trascendental a lo largo de la historia del país. Los Alpes tienen una altitud media de 1.700 metros y cubren casi 2/3 del país. Dentro de los Alpes suizos se encuentran 48 montañas de más de 4.000 metros de altura. Suiza es un país sorprendentemente joven.
En 1848, una nueva constitución agrupó a los diferentes estados de la antigua Confederación Suiza, que había existido desde siglos. La nueva nación trajo consigo una nueva bandera con la cruz cristiana, emblema de la antigua Confederación y un símbolo que los soldados utilizaban en la batalla para identificarse. Los antiguos estados o cantones a menudo entraban en conflicto entre sí o con otros países. Hablaban diferentes lenguas. Aún hoy en Suiza coexisten 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche, un idioma hablado en ciertas partes del este de Suiza. Como resultado de los antiguos conflictos, más de 500 castillos, entre los mejor conservados de Europa, dominan el paisaje suizo. Muchos se encuentran a lo largo de las rutas comerciales más importantes de Europa. Esparcidos por un extenso paisaje, en Suiza hay castillos de todos los tamaños. Algunos han sido restaurados, como Grandson, en el lago Neuchâtel. Otros, como Biflan, cerca del lago Le Mans, fueron reconstruidos en el siglo XIX y parecen de cuento de hadas. Muchos perduran como ruinas románticas que ofrecen al visitante una visión de tiempos pasados. He aquí 4 castillos diferentes, todos de gran importancia nacional. Chillon, en el extremo este del lago Le Mans. Gruyère y su ciudad medieval. Tourbillon, que domina la ciudad de Sion. Y los 3 castillos de Bellinzona, en el sur, que custodian un importante valle cerca de la frontera italiana. La fortaleza medieval de Chillon empezó siendo una serie de edificios separados que con el tiempo se unieron. El castillo ha sido tomado en varias ocasiones, pero nunca ha sido víctima de asedios o bombardeos, por lo que se ha mantenido prácticamente intacto. Ha captado la atención de artistas y poetas. En el siglo XIX, el poeta inglés Lord Byron y el artista francés Delacroix se inspiraron en la historia de un monje encarcelado por sus creencias. Byron escribió el famoso poema El prisionero de Chillon. Nos habían encadenado, cada uno en una columna. Éramos 3, pero cada uno separado de los otros 2. No podíamos dar un solo paso, y no nos podíamos ver más que a través de esta débil y lívida claridad que nos deformaba, como si fuésemos desconocidos. El castillo de Gruyère custodia la pintoresca ciudad medieval del mismo nombre. La riqueza de Gruyère, que tradicionalmente provenía de la agricultura, ahora está más asociada con el conocido queso Gruyère. La construcción del castillo comenzó en el siglo XI para proteger a los habitantes del valle. Desde entonces hasta el siglo XVI la ciudad floreció y generaciones de condes de Gruyère vivieron en el castillo. En 1938 el ayuntamiento lo compró y lo abrió al público. Esparcidas por la cresta del pico que domina la ciudad de Sion, se encuentran las ruinas del castillo de Tourbillon, que data del siglo XIII. Lo vemos por encima de esta basílica fortificada. Sus gruesos muros y almenas fueron un día un formidable disuasivo para las fuerzas invasoras. Pero en el siglo XIV Sion fue atacada y tomada por los franceses. Durante 3 siglos, el castillo fue saqueado por las familias más poderosas de la región, hasta que finalmente fue destruido casi por completo en un incendio en 1788. Las impresionantes vistas desde sus almenas son una recompensa para los visitantes que deciden subir al castillo. Bellinzona es una estratégica puerta de entrada a los Alpes y ha sido un lugar de disputa entre Italia y Suiza. Esto dio como resultado los 3 castillos que un día protegieron la ciudad. El más notable es el castillo de Montebello, erigido en esta colina en el siglo XIII.
Conscientes del poder que otorgaba el control de este paso a través de los Alpes, los duques de Milán reforzaron el castillo 200 años después. Castelo Grande, asentado en una colina, ha sido habitado desde 4000 años antes de Cristo. Es un antiguo baluarte de la ciudad que ejerce una presencia prominente e imponente, mientras las murallas circundantes siguen el contorno natural de la colina. Con vistas a los otros dos se encuentra el castillo de Sasso Corvaro. Fueron los gobernantes medievales de Milán quienes construyeron esta formidable estructura, que pese a las restauraciones, todavía conserva una poderosa presencia. Hoy, los 3 castillos de Bellinzona son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Suiza probablemente tenga más carreteras de montaña que cualquier otro país. Es un paraíso para los conductores, motoristas y ciclistas más expertos. Ya sea una carretera de montaña excavada en un precipicio o un zigzagueante ascenso a un puerto de montaña, las carreteras suizas ofrecen una excelente experiencia de conducción, siempre que no se tenga prisa en llegar al destino. Hay más de 100 pasos de montaña que llevan a los viajeros desde los valles a las alturas. Pero durante el invierno, conducir puede resultar peligroso. Este es el paso de Maloja, a 1800 metros de altitud. Después de una fuerte nevada, es habitual que se cierre unas horas hasta que las quitanieves lo despejan. Los puertos de alta montaña permanecen cerrados durante el invierno y solo vuelven a abrirse con el deshielo. Alrededor de 70 puertos superan los 1000 metros, llegando el más alto por encima de los 2500. Un buen ejemplo es el paso del Simplon, cerca de la frontera italiana. Durante siglos había existido un paso en este lugar, pero en 1801, por petición de Napoleón, se inició la construcción de una carretera que permitiera trasladar rápidamente su artillería a Italia. Desde entonces, la carretera ha mejorado considerablemente, y las protecciones contra avalanchas permiten que el puerto permanezca abierto todo el año. Debajo encontramos el túnel del Simplon, construido en 1906 para el paso del tráfico ferroviario entre Suiza e Italia. Los túneles son solo un ejemplo de las proezas de la ingeniería ferroviaria suiza desde finales del siglo XIX. Se dice que se podría poner en hora el reloj con la puntualidad de los trenes suizos. Es un sistema muy eficiente. En la meseta central los trenes circulan como en la mayoría de países, pero en las montañas los viajeros pueden disfrutar de vistas impresionantes. De hecho, muchos turistas vienen a Suiza solo para viajar en tren, viendo que se hicieron sin la maquinaria y tecnología modernas. Enclavados en las 4 principales cuencas del país, encontramos lagos de todas formas y tamaños. Los 2 más grandes son también fronterizos. El lago de Constanza al norte hace de frontera con Alemania, y desde ahí fluye el Rin hacia el oeste. El segundo es el lago Le Mans, el más grande en tamaño, aunque la mitad es francés. El lago ofrece un precioso panorama a los visitantes que deseen disfrutar de un paseo en transbordador o cruzar la frontera francesa en busca de las aguas minerales de la ciudad balneario de Evian. Algunos lagos son relativamente pequeños en comparación. El lago Murten toma su nombre del pequeño y pintoresco pueblo asentado en su orilla sur. Sus antiguas fortificaciones siguen intactas. Gracias a su poca profundidad, el sol calienta sus aguas rápidamente, por lo que se puede nadar desde la primavera hasta el otoño. El lago de Lucerna es el que tiene la mayor variedad paisajística. Sus vistas recuerdan a las de un fiordo.
Es el cuarto más grande del país y cuenta con una forma compleja de curvas cerradas y 4 brazos. Uno de los mejores lugares para observar el lago es desde la montaña Birkenstock. Se puede llegar a la cima con el asombroso ascensor Hammersbahn, construido en 1905 y con una altura de 153 metros, es el más alto de Europa. El funicular es un medio más tranquilo para llegar a la cima mientras disfrutamos de una impresionante panorámica. Quizá uno de los lagos más bellos es Brinz, rodeado de impresionantes paisajes montañosos. Su color turquesa, debido a diminutas partículas glaciales, se ve acentuado por la limpieza de sus aguas. Alrededor del lago hay bonitas ciudades como Iselwald, donde el vapor Lechberg lleva transportando pasajeros desde 1914. Existen varios hoteles de primera clase tanto en la orilla del lago como en las colinas. Uno de ellos es accesible por funicular. El lago Mayor forma parte de la frontera italiana que cruza el lago dejando el cuarto norte para Suiza. El lago está a menos de 200 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los puntos más bajos de Suiza y en un popular refugio de verano para quienes desean escapar del frío de las montañas. Ha atraído a artistas e intelectuales durante siglos. La pintoresca ciudad portuaria de Ascona recuerda al estilo italiano, con sus casas de colores. Desde aquí, un ferry lleva a los visitantes a los jardines botánicos de las islas de Brissago. La más grande de las dos islas, San Pancracio, es la principal atracción turística. Una vez fue refugio para cristianos perseguidos, pero en 1880 fue vendida y se construyó una casona rodeada de jardines subtropicales donde artistas, músicos y escritores se reunían para trabajar en un entorno inspirador. En la década de 1950, el ayuntamiento compró la isla y la abrió al público. Suiza es conocida por sus pequeños y atractivos pueblos en las fértiles tierras de la meseta central y la región alpina, donde el ganado corretea por las laderas y las vacas aún llevan los famosos cencerros. Muchas ciudades suizas se remontan siglos atrás, como Stein am Rhein, situada junto a la desembocadura del lago Untersee en el Rin. El centro de la ciudad conserva el antiguo trazado medieval, así como la muralla y las puertas de la ciudad. El casco antiguo se ha peatonalizado y muchos edificios están pintados con frescos. El casco antiguo de Stein am Rhein está considerado como uno de los mejor conservados del país. Muchas de las principales ciudades de Suiza se encuentran en la meseta. Veremos la capital, Berna, así como Basilea, Zúrich y Ginebra. Berna, a orillas del río Aar, es la capital de Suiza y tiene una población de poco más de 130.000 habitantes. El antiguo centro de la ciudad, que se encuentra en un recodo del río, fue descrito por Goethe en el siglo XVIII como el más hermoso nunca visto. Está lleno de edificios medievales de piedra, más de 6 kilómetros de pasajes cubiertos y la joya de la corona, la impresionante catedral gótica Bernminster. La construcción comenzó en 1491. Pero su torre de 100 metros no se terminó hasta 400 años después. Berna es hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO. Basilea es una ciudad realmente internacional. Se encuentra en la frontera con Francia y Alemania y se la considera la capital cultural de Suiza.
En 1460 su famosa universidad atraía a las grandes mentes de toda Europa. Hoy Basilea tiene una población de alrededor de 190.000 habitantes y es la tercera ciudad más grande de Suiza. En el siglo XVI, la industria del tejido y teñido de seda de Basilea adquirió renombre internacional y ayudó a dar forma a las numerosas empresas químicas y farmacéuticas que operan hoy. Atravesando la ciudad encontramos el río Rin, una importante ruta de transporte por la que grandes barcazas pueden atravesar Europa occidental hasta el Mar del Norte. A lo largo de sus 1.200 kilómetros de longitud, pueden navegar hasta 7.000 barcos a la vez, lo que lo convierte en uno de los ríos más concurridos del mundo. Zúrich, en el extremo noroeste del lago del mismo nombre, es la ciudad más grande de Suiza. Con una población de alrededor de 400.000 habitantes, fue una importante ruta para el transporte y el comercio. Hoy Zúrich se encuentra entre los centros financieros más grandes del mundo, a pesar de su población relativamente pequeña. Para los más adinerados, los impuestos suizos son bajos, pero los precios son desorbitados. Preciosas casas bordean las orillas del lago. Pero Zúrich también atrae al millón de visitantes que disfrutan de sus numerosos museos y galerías de arte. La ciudad también es famosa por su limpieza y eficiencia, y a menudo encabeza las clasificaciones de calidad de vida. En casi todos los itinerarios turísticos se ofrece un recorrido de 2 horas en barco por el lago. También es un excelente medio que muchos trabajadores utilizan para llegar al trabajo desde los pueblos y aldeas de la costa. Otra forma de llegar a la ciudad es en tren, y el tamaño de su estación no es sorprendente dada la posición estratégica de Zúrich en el continente. Los viajeros llegan para visitar no solo la ciudad, sino también los Alpes, y muchos utilizan los servicios de alta velocidad para llegar a los lugares más alejados. La estación es una de las más transitadas del mundo. En el extremo oriental del lago Lemán se encuentra la ciudad de Ginebra. Kilómetros antes de llegar podemos ver el monumento más famoso de la ciudad, el espectacular Jet d'Eau. Con más de 140 metros de altura, lanza más de 500 litros de agua por segundo. El jet comenzó a funcionar en 1886 como válvula de escape para el sistema hidráulico que movía los talleres de Ginebra. Hoy es una atracción espectacular que disfrutan miles de turistas, aunque un cambio en la dirección del viento pueda empaparlos inesperadamente. Ginebra fue una vez la sede de la Sociedad de Naciones y hoy es una de las 3 sedes de las Naciones Unidas. No es de extrañar que se la llame la ciudad de la paz. Ginebra se asienta a ambos lados del río Ródano, cruzado por varios puentes. Fue una vez considerada la encrucijada de Europa, una posición estratégica trascendental. A pesar de su influencia, Ginebra es físicamente pequeña, con una población de poco más de 200.000 habitantes. A veces se la conoce como la menor de las grandes ciudades. Hay 150 cascadas documentadas en Suiza, aunque pueden existir muchas más en lugares remotos. Sin duda alguna, las cascadas son maravillas espectaculares de la naturaleza y siempre han sido lugares muy populares. De una punta a otra, Suiza posee una extraordinaria variedad de cascadas. Estas son solo 3 ejemplos. Las cataratas de Staubach se encuentran al oeste, sobre Lauterbrunnen, en las tierras altas de Berna, cayendo desde una altura de 300 metros. Es la tercera cascada más alta de Suiza. El arroyo, al llegar al borde de la pared rocosa, forma una cascada tan alta que casi se pierde en forma de rocío antes de alcanzar el valle, y se balancea de un lado a otro incluso con la brisa más suave.
finales del verano el caudal de agua se encuentra muy reducido, pero sigue siendo un espectáculo sorprendente. Una de las cascadas más conocidas del país debe su fama a uno de los detectives de ficción más famosos de finales del siglo XIX, Sherlock Holmes. Durante una visita a las cataratas de Reichenbach, Sir Arthur Conan Doyle decidió que este sería el lugar donde Holmes y su némesis, el profesor Moriarty, tuvieran un último enfrentamiento en El problema final, cayendo al vacío sobre las rocas en la base. Las cataratas de Reichenbach son una serie de 7 cascadas situadas en la región del Oberland bernés. Caen desde unos 250 metros, siendo la Gran Reichenbach la mayor, con una caída de 120 metros sobre un lago poco profundo. En 1903, Conan Doyle, ante la inmensa presión pública, imaginó un elaborado método de escape que trajo a su detective de entre los muertos en una nueva colección de historias titulada El regreso de Sherlock Holmes. Cerca de la ciudad de Schaffhausen encontramos el mayor salto de agua de Europa Central, las espectaculares cataratas del Rin. En tiempos pasados, los comerciantes y viajeros que navegaban por el Rin debían desembarcar aquí y pasar la noche en la floreciente ciudad de Schaffhausen antes de seguir su ruta. Muchos se quedaron extasiados con este prodigio de la naturaleza. Las cataratas tienen 150 metros de ancho y un desnivel de 25 metros. Puede que no impresionen por su altura, pero sí por los 600.000 litros de agua que fluyen por segundo. Hay varias plataformas de observación a ambos lados, así como la imponente roca que vemos en medio de las cataratas. Es posible llegar en barco a la roca, cruzar al otro lado o simplemente rodear la cascada. Ha habido propuestas para la construcción de centrales hidroeléctricas u otras plantas de energía cerca de las cataratas. Siempre han tenido la oposición de destacadas figuras suizas y del público en general, que desean mantener la integridad de esta maravilla natural. Algunos van más allá de admirar desde las plataformas este monumento nacional. En 1999, un piragüista consiguió navegar con éxito las cataratas por primera vez. Una atrevida hazaña que hoy se vería recompensada con una multa de más de 5.000 euros. Las cataratas del Rin atraen cada año a más de 1 millón de visitantes que vienen a admirar esta espectacular vista. Suiza tiene 2 temporadas turísticas muy diferentes. Durante la primavera y el verano, el maravilloso paisaje atrae a aquellos que buscan paseos, excursiones o hacer un crucero y alojarse en un hotel a la orilla de uno de sus muchos lagos. Para los amantes del motor, el país ofrece toda una experiencia de conducción por espectaculares carreteras, puertos de montaña y verdes valles. Sin embargo, todo esto cambia con la llegada del invierno. Entonces los Alpes son el principal atractivo para los deportes de invierno, especialmente el esquí. Suiza atrae amantes de los deportes de invierno de todo el mundo, y sus estaciones de esquí van desde las más modestas a las más lujosas, como St. Moritz, una de las más famosas. El lago helado frente a la ciudad.
Suiza ofrece durante todo el año deportes de invierno a todos los niveles, recorridos de verano por espectaculares carreteras y caminatas por puertos de montaña y profundos valles. Sus ciudades tienen una gran variedad de museos y galerías, y sus bellos lagos espectaculares paisajes. Pero sobre todo los Alpes suizos, que albergan las montañas más majestuosas y espectaculares de Europa.